Más o menos clara de cómo es. Sí. Creo que sí, que... ¿Quién fue el drama de acá? Yo. Es Felipe, es Marcelo, era Javi. Bueno, ustedes los que fueron, silencio con alguna de las preguntas que le voy a hacer a los compañeros que ustedes ya vieron que se discutieron en la jornada. No hay nadie. El ratón. Ya, empecemos a hablar de dolor lumbar. Guarden los celulares, guarden los computadores, por favor. Pongan atención porque esto yo creo que la clase de es la más importante del desorden. Porque es lo que más van a ver. Y siempre le hablo del síndrome de la lateral, le hablo del síndrome y de patologías que realmente no han visto en la clínica, pero el dolor lumbar, aparte de haberla visto, la viven. ¿Estamos listos? Ya, atención acá entonces. ¿Qué entendemos por síndrome de dolor lumbar? Generalmente los pacientes te van a llegar con un diagnóstico medio de lumbalgia o lumbago mecánico, ¿verdad? Bien. Aparte de esto, ¿qué otros síntomas, o sea, qué otro diagnóstico o etiqueta diagnóstica conocen ustedes que se refiere al dolor en esta zona? Ciática. Ciática. ¿Cuál es el lumbo ciática? Una hernia. Discopatía. Facetario, perfecto. Y por ahí como que estamos, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos síndrome de dolor lumbar de tipo mecánico, hay uno que le dicen mixto, hay uno que le dicen facetario, hernia, discal, me falta uno, lumbociática. Bien, ¿qué me puede decir en muy pocas palabras cuál es la característica de un dolor lumbar mecánico? Mecánico. Sí, ¿a qué se entiende por dolor lumbar mecánico? El movimiento. El movimiento. Localizado, ya, eso es una, no es irradiado. Cuando se mueve. Se puede reproducir mecánicamente, muy bien. ¿Qué más? Generalmente, ¿qué movimiento, Paola, por ejemplo? ¿Qué movimiento generalmente representa con dolor lumbar mecánico le duele? En rotaciones. Y en extensión. Flexión más que nada, no se agacha. Ah, sí. ¿Ya? Muy bien, palma. No es irradiado, se puede reproducir mecánicamente. Quedemos con eso. El facetario. ¿Qué caracteriza un dolor facetario? Lo de la extensión, perfecto. Por eso nos quedamos. ¿Es local, difuso, irradiado? Depende. Generalmente es local. Muy bien. Unilateral. Sí. Perfecto. Oh. ¿Puede irse a otro lado? Depende si comprime alguna Ya. raíz. ¿Cómo una faceta puede comprimir una raíz? O sea, Si hay estenosis. Ah, no, una faceta no. No, la faceta no. Si fuera, mira, me estaba confundiendo. Por lo tanto, el primer mito que se cae, el dolor facetario no da dolor irradiado. ¿Ya? Puede dar dolor referido. Es distinto. Bien. Dolor facetario a la extensión, generalmente unilateral, generalmente localizado, pero también se puede referir a otra estructura, a otra zona. ¿Es normal que el dolor facetario se irradie al glúteo? Sí. Sí. Y puede ser Hasta la pantorrilla, hasta el muslo, muslo medio. El síndrome Medio. facetario siempre Medio. por sobre la rodilla. ¿Se refiere? Está roto. ¿qué cosa te refiere? Sí. En la cartera. Se me rompió el pantalón en la- Ay, Oh. Los pacientitos. ya. Miren. No, mira. El dolor facetario es la extensión, dolor localizado, generalmente unilateral, referido a glúteo y sobre la rodilla, se mueve como glúteo. Si tenemos un paciente que tiene un dolor a la extensión, pero le duele, o se le adormece, por ejemplo, siente parestesia, Ojalá. el dedo chico, el pie, no, ese no es facetario. ¿Puede tener alguna discopatía? Perdón, ¿alguna artropatía facetaria? Sí, probablemente la tenga. ¿Pero es la causa del dolor? Probablemente no. Puede ser una hernia que en extensión también duele. Vamos con hernia. ¿Qué caracteriza un dolor herniano? Flexión. Es la flexión. Puede ser lateral, así. ¿Duele la flexión en una hernia? Sí. ¿Duele la extensión? Puede doler. Puede que sí, puede que no. ¿Duele la inclinación lateral? Sí, depende si es lateral. Si es lateral. ¿Del lado O sea, de la hernia? ¿O Al contrario, al contrario. Al de la hernia. No, po. De una hernia al lado derecho. De Eh, 5 segundos. Yo hago esto. ¿Qué lado me duele? no duele, o sea, Hacia donde protruye. no duele, no protruye. No protruye. Para allá sí. Para acá.
Para el lado contrario. Se va para allá. Empuja. Es verdad. Pero también se ha vuelto... Igual puede protruir, pero depende del tipo de... O sea, la avanzado. Está secuestrada afuera, va a estar ahí al borde del nervio, y hago esto, Sí. pero si no me confundir más. Eso lo vamos a aprender también. Vamos a ver Sí. que hay diferentes tipos de... Secuestrada, secuestrada, la otra era... ¿Cuál lo dijeron? Protruida. Lumbociática. y ¿Qué otra. característica tiene la lumbociática? Se irradia. Raya, soy nerviosa. ¿A qué se refiere con que se irradia? Que sigue un patrón, sigue un dermatoma específico de cierta raíz, de cierta metámera, ¿no es cierto? Mira. Ya. Actualmente eso está en No me juego, ya que es muy difícil que el paciente te pueda decir específicamente cuál es el dermatoma que le duele. Generalmente el dolor es más difuso, te dice, se me duele todo por atrás, todo por el lado. ¿Ya? No, que tiene... Entonces, lo que se habla ahora es de los dinotomos, de dinámica. Se escribe dinatomes. Sí, de nuevo. Son dinátomos, ya no son dermatomas, son dinátomos. ¿Por qué? Porque van variando. Varían de persona en persona e incluso varían dentro de la misma persona con el mismo cuadro. Entre una semana y otra el paciente te dice que le raya el dedo chico y después se raya por la cara lateral de la piel. Y después no, se me raya ahora la planta. Va cambiando, por eso se habla de que es un proceso dinámico. ¿Ya? Además que los dermatomas no son de libro, como lo vemos en el neta. Los dermatomas varían de persona en persona. Otro día vamos a hablar de cómo se estudiaron los dermatomas y cómo se produjeron, cómo llegaron a la conclusión de que esto es C6, esto es C7, esto es C8, ¿ya? Vamos a ver que tampoco es tan fiable. No llores. La lumbociática significa que es el pinzamiento de cierta raíz que da dolor irradiado a ese dermatoma. Eso es de lo que se habla generalmente. Hay un tipo de falsa lumbociática que se conoce como el síndrome del piriforme, que es un atrapamiento del nervio ciático un poco más distal, a través de su paso por debajo o por el medio, del nervio, o sea, del músculo piriforme. ¿Y cómo se puede saber cuándo es una asiática? ¿No lo vieron el diagnóstico diferencial de evaluación? Yo creo que sí. No me acuerdo. Habían dos. Había que evaluar el piriforme. ¿Vieron Sí. alguna prueba para decir? Había que presión, palpar. la comprimida. ¿Duele la palpación? El de los puños que Cortar apretaron. Los pies y el ¿Son de tobillo. rodillas 90? Sí. Sí. Los pies. Eso es una prueba. Muy bien. Vamos a hacer para la presión. La prueba del piriforme es como por estándar. Así y esta, bajar. Aquí, ahí, y solicitar la abducción. Sí. Eso es lo que hay, ¿no? Eso. Puede haber una prueba muy buena. Pero es lo que hay. Se supone que se duele hacer esto porque uno lo tensa. Si es positivo, y después es solicitar. exclusivamente por el pinzamiento a nivel de piriforme. Ese es el problema. Porque un Que paciente no- con hernia, También. un paciente con hernia te da positivo la palpación del piriforme porque está todo sensibilizado de ahí para abajo. Por lo tanto, yo no creo que el diagnóstico del piriforme sea muy específico. Tiene que ser un paciente que no tenga nada de dolor de aquí por arriba, Y nada complicado. de dolor de la movilidad lumbar, ni una alteración postural o biomecánica a nivel de la columna, y que solamente tenga dolor en el glúteo, ya solicitación específica del piriforme. ¿Ya? Es muy raro. Generalmente cuando a los médicos hablan de síndrome del piriforme se refieren a que hay un tumor en el piriforme, que hay una fibrosidad clínica en el piriforme, a una patología propiamente tal que está comprimiendo ese nervio, no por una contractura muscular. Nosotros nos encanta hablar de las contracturas. Pero por eso, todos, después de una hora en el computador, estaríamos con CP por aquí. Estamos todos tensos. ¿Ya? Pero son mitos que está bien que lo sepan, pero por ejemplo van a ir creyendo. Está ahí con el celular que te va a abrir la cara. ¿Nos queda alguno? Fiscal. Discal. ¿Cuándo duele el síndrome de dolor discal? ¿A la flexión o a la extensión? ¿Cuándo se comprime el disco? Alex. A la flexión. Ah, sí, Porque sí, no. hacia anterior. ¿Localizado o Sí, lo difuso? está viendo. ¿Quieres la bandera? Como cinturón. Difuso, como un perfecto. ¿Irradiado, referido o local? Irradiar local. Dolor discal. Jugamos de- ¿Se puede irradiar? Sí, ahí estén así. Sí, se puede. ¿Se puede referir? Lamentablemente también se puede. Entonces, claro, dan ganas de... Ya, pero va. Todo Es esto- súper difícil hacer un diagnóstico en la columna lumbar. Qué bien. Todo Ya es esto- difícil en cervical como vimos por la alteración, por la evacuación, Ah, ya atrás. la Yo me la pongo. disminución vertebral. Y en la columna lumbar es mucho más difícil. Por eso a mí este es el tema que más me carga,
pero a la vez el que más me apasiona porque encuentro que es lo más difícil y lo que peor hacemos. El tratamiento kinésico del dolor lumbar por siempre ha estado lleno de mitos. Vamos a hablar un par de esos mitos hoy día. Pero lo que más me importa es que tenemos la herramienta más potente que se ha logrado identificar hasta el momento, en todo lo que va de la medicina, para el tratamiento del dolor lumbar. ¿Cuál crees que es esa herramienta? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? La educación. Exactamente. La educación es la herramienta ideal para tratar cualquier paciente con dolor lumbar. Ya sea un dolor lumbar que se le va a pasar solo, un síndrome de dolor lumbar de tipo mecánico, ya, que no dura más de un mes, pero la educación es preventiva. Y era un paciente con una lumbociática de 3 años, que va a ser operado recién después de esos 3 años, la educación ya es tratamiento. Porque ese paciente ya no tiene una edad, no le van a operar nada, y va a quedar igual de sensibilizado, incluso peor, porque la operación es una injuria. Entonces ese tratamiento también es educación. Te queda tiempo. Educación del dolor, educación de la funcionalidad, educación con respecto a su postura, educación con respecto a los ejercicios. Está todo dentro de lo mismo. Bien, entonces esto no quiero que se lo olvide nunca. No vamos a hacer terapia manual, no vamos a hacer ejercicio terapéutico. Hay algunos pacientes que no necesitan ejercicio para el dolor lumbar. ¿Ya? Los atletas, los deportistas, no necesitan ejercicio. Una abuelita, imagínate la abuelita más decrépita que te podías imaginar. Jamás en tu vida le podías pedir ni siquiera que se interese porque ya eso debe ser ejercicio. ¿Ah? Hay otra forma de abordarlo. Vamos a complementar con lo que vamos a ver el segundo semestre con liberación del psoas, de la musculatura paravertebral, elongación del útero espinoso, apertura de las facetas. Todas esas cosas las vamos a ver el segundo semestre, pero son ayudas y es esto el tratamiento. Para mí, antes lo era todo. Yo hice un magíster, por mí terapia manual, no necesito terapia manual, voy a salvar a todos los pacientes de dolor lumbar y no es así. Lejos hasta el momento, la mejor herramienta es educar. Y es la educación que les vamos a dar hoy día, que les voy a dar hoy día a ustedes. ¿Ya? Antes de comenzar, ¿alguien que sirva de paciente como para el tú? Ya. Déjale. ¡Epa! Se empelota el tiro. Ea. Katy. Primero, llega el paciente a la consulta. Cuando llega, ¿cómo le va? ¿Cuál es su problema? Y yo llego en pelota. Y llego en pelota. Claro. ¿Qué le podemos pedir al paciente antes de la inspección? Ver cómo llega caminando. Sí. Si camina un poquito. Claro, que van a llegar bloqueados de infección, hay otros que van a llegar así, y hay otros que van a llegar lateral shift. Sí. No, yo nunca he visto un paciente así. Sí. Que llegan así. Como corralero. Llegan así. Pensé que me acuerdo de la profe Gloria. Lateral shift, sí. Siempre camina normal. Creo. Camina como para adelante. Cómetela, pues, Nico. Camina La mosca. Camina como hacia adelante, así. Camina hacia adelante. ¿Cómo vemos la columna? La cabeza, perdón. Hacia anteposición. Anteposición. Dorsal, torácica. No, tómate la punta de los pies. ¿Cuál es la flexión? Una pequeña rectificación. Sí. No, pero no es como un dorso plano. ¿Y el hombro lumbar cómo está? Tiene poto, eso es lo que es poto. Hiperlordótico. ¿La consideran hiperlordótico? No. Pompi. ¿Tiende la recti? Fijación. Perfecto. Bajo ese concepto, un paciente que está rectificado versus un paciente que está hiperlordótico, ¿con cuál tú te asustas más o crees que va a andar más difícil? Hiperlordótico. ¿Por qué? El hiperlordótico está en una posición. ¿Por qué? Porque no sigue la curva fisiológica del... El cambio está aumentado, pero en un estado está disminuido, es más difícil. Exacto. No se olviden nunca de que la resistencia, la razón de que Anda exista con brillo, curvas se en la echó por columna morir. es para la resistencia. Si tenemos la columna de esta forma es porque funciona amortiguando las cargas. Si tenemos una columna rectificada,
no es capaz de amortiguar cargas y la carga si es demasiado, colapsa la estructura. ¿Se entendió eso? Sí. Por lo tanto, si la resistencia de la columna normal es 10, ¿ya? Que es el número de curvas al cuadrado más 1, ¿cuántas curvas tenemos? 1, 2, 3. Me perdí. La matemática me... Ah. El número de curvas, la resistencia de la columna está dada por una fórmula, el número de curvas al cuadrado más 1. Son 3 curvas, sifosis cervical, lordosis cervical, sifosis torácica y lordosis lumbar. Son 3 curvas. Al cuadrado serían 9 más 1, 10. La resistencia de la columna normal es 10. Si el paciente tiene una anteposición de cabeza, ¿cómo va a estar la columna? Con una curva menos. ¿Flexión o rectificada? Rectificada. Generalmente. Para estar en extensión, podría ser en hiperextensión, pero el paciente tendría que estar mirando para arriba. Pero si hace esto, Está para rectificada. mirar el horizontal, está rectificada. Eso ya lo vimos cervical. Entonces tiene una curva menos. La torácica, sí, lleva flexión, tiene una curva. La lordósica está restringida. Entonces sería 1 al cuadrado. Sería 1 más 1, 2. Su resistencia de 2. No ¿Esos es una dos buena qué? columna óptima para hacer ejercicio, por ejemplo, ¿Dos porque qué? se va a tender a lesionar más que una persona normal. ¿Entonces qué? ¿Ya? ¿Quiere decir eso que lo condena a vivir con dolor lumbar? No. Los abuelitos tienen una curva que es una gran C cuando caminan después así. Esos abuelitos ya están anquilosados, no tienen dolor. ¿Ya? Generalmente. Una gran curva. Un guatonés. Veamos entonces cómo se mueve. Quedamos todos claros. Es peor un rectificado que un lordótico. Porque el lordótico por lo menos tiene la curva. Esa columna tiene la posibilidad de moverse y amortiguar carga. De más que amortiguar, no se amortigua la carga, se distribuye. Se distribuyen los 3 pilares. Disco, cuerpo y 2 facetas. Disco, cuerpo, 2 facetas. Trípode. ¿Ya? Esto le otorga la movilidad. Y también podemos dividirlo en un arco anterior y un arco posterior. ¿Ya? El arco anterior, disco, vértebra, el arco posterior, faceta, espinosa, transversa y espinosa. Dividido por la parte interarticular del pedido. ¿Ya? Él está en este caso, que tiene una columna rectificada, ¿está sufriendo mayor carga de qué? ¿De arco anterior o posterior? Anterior. Anterior. Por lo tanto, si hay alguna alteración radiológica que nosotros sabemos que vamos a encontrar Discopatía. en a los 45 años. Discopatía, osteoporosis. Discopatía, con seguridad. Me extraña entonces Brillante. que un paciente con dolor lumbar a los 50 años, con este tipo de columna, rectificados, sin podo, lo van a repetir sin podo. No es tu caso, no es tu caso. Y te dice, me duele la columna. ¿Qué le dijo el médico? No, dijo que tengo una discopatía. ¿Te extraña eso? No. No te extraña para nada. Entonces ahí la primera educación que tú tienes que dar al paciente es decirle, no se preocupe, usted tiene un dolor lumbar hace 1 mes, 2 meses, 2 semanas, y esa discopatía la tiene hace mínimo 10 años. Así que no es la causa de su dolor. Y eso es lo primero que le tienes que sacar de la mente. Porque si en el momento que tú dejas que el pensamiento que le inculcó el médico, que es de que ese dolor lumbar se debe a su discopatía, lo mataste de por vida al caballero. Porque esa discopatía él va a pensar que tú se la vayas a tratar. Y cuando él se vaya al tratamiento kinésico, en una radiografía de resonancia va a salir sin discopatía. Tú tienes que dejarle claro eso desde el principio, que no va a ser así. La discopatía la va a tener ahora, la va a tener peor el otro año, y peor el otro año, y así va a ir aumentando. Porque es tan normal como tu arrugas, como tus canas, ¿ya? Es un proceso degenerativo del cuerpo, es fatiga de material, y todos vamos para lo mismo. Entonces, sáquese de la cabeza al tiro, dígale a ese paciente, de que su discopatía es el problema. Probablemente su discopatía predispone que su columna no esté tan fuerte como cuando tenía 15 años. Por eso está más susceptible a tener dolor de columna si hace, por ejemplo, una fuerza mal hecha. ¿Ya? Ah, sí, verdad que yo pude levantar una caja y ahí empezó a doler. Y empiezan a relacionar los pacientes que su dolor no lo tenían desde cuando comenzó la discopatía, lo tienen hace poco, cuando hay algo que generalmente justifica que comience ese dolor. ¿Vale? Bien, entonces sabemos que un paciente rectificado va a cargar más el disco y va a tener generalmente mayor molestia a la extensión. ¿Es tu caso? No es tu caso, tú te duele la extensión. Ya, eso ya es complejo, porque me tiene características mixtas. ¿Ya? Tiene una columna que predispone a un tipo de lesión, pero tiene dolor al movimiento contrario, la extensión. ¿Sí? No te la vuelvas mientras tanto, ahorita voy a cuando hagamos la otra. ¿Por qué en pelota? A mí no me duele el brazo. Es café, por eso viene
Después de que el paciente camina, evaluamos si tiene alguna actitud antiálgica, pasamos a qué? A preguntar. A preguntar, exactamente. La anamnesis que me interesa. Saber. Pacientes mórbidos. ¿Qué más? Lo que hace. ¿Con qué se agrava el dolor? La actividad laboral ¿Con qué se agrava el dolor? que agrava el dolor, que alivia el dolor. El dolor en sí, como todo lo demás. ¿Cuánto le duele? ¿En qué posiciones? Todas las características del dolor. Es decir, si el paciente te puede dibujar donde le duele, mucho mejor. Eso ya es terapéutico. ¿Ya? Porque alguien le está escuchando, le está prestando atención, cosa que el médico no hace los 5 minutos que está con él. ¿Ya? Toda la información del paciente. De hecho, la forma más eficaz de ganarse al paciente es solamente escuchándolo. Que es algo que nadie ha hecho antes. Porque todos tenemos tías que le duele la espalda y así que no me diga nada. No lo pescamos. ¿Ya? Cuando esa paciente, alguien la escucha, ya es terapéutico. Ya, ¿Ya? Y eso siempre me ha ligado. Teniendo en cuenta estos conceptos biomecánicos, pasamos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta estos conceptos evaluativos. Ustedes saben que si un paciente te dice que tiene un dolor hace 8 años, EVA 8, ¿le creemos o no le creemos? Es raro, es raro. EVA 2, hace 2 semanas, agudo, Agudo, que bueno. probablemente tiene muy buena tolerancia al dolor. ¿Ya? Se está Masoquista. aumentando. Paciente que tiene historia de tumor, antecedentes de cáncer en la familia, ¿ya? Paciente con dolor, paciente embarazada, paciente que lleva mucho tiempo tomando antiinflamatorios no esteroidales, pacientes que te dicen que le duele la espalda, pero como otros síntomas están bajando de peso sumamente rápido, pacientes que tienen aspecto demacrado. Todas esas son como banderas rojas que ustedes tienen que identificar para derivar, no para tratar. ¿Ya? La baja de peso rápida. La asociación al dolor torácico nocturno. El dolor torácico nocturno también es una bandera roja. Si ese paciente tiene un dolor que te dice que se va a 10 y que lo tiene hace mucho tiempo y que tú no se lo puedes reproducir y que no hay nada que le aumente ni nada que le alivie y que ha pasado por todos los medicamentos, ha pasado por todos los tratamientos kinésicos que se pudo haber hecho, etc., también es un motivo para la antena. Antes que decirle al paciente no sabe el araco, tenés que creerle y ponerte en el peor de los casos. Y si dice la verdad, no se nos estará pasando algo por alto. El paciente necesita más que una radiografía, también necesita una resonancia, un TAC, lo deriva a médico. ¿Ya? Después, la evaluación. La prueba ortopédica de columna que ustedes conocen, columna lumbar, ¿cuáles son? ¿El cuadrante? La de... Muéstramela. El cuadrante. ¿Cuál es la Cuando el otra capacita, le dan la extensión del grado y la extensión del grado. No, pero es que para el ¿Cómo evalúan dolor lumbar? Prueba ortopédica, así como el hombro, no sé, nivel. Sí, pero ese era él. Sí. El Ya, Adams. primero evaluamos la movilidad. Si se mueve la columna o no. Si le pedimos flexión anterior y se ve una zona plana, está rectificado. Si las vértebras tienden a la anterioridad, está en extensión. Bien. Después de la movilidad, ¿hay algún movimiento que le piden? ¿Qué me interesa? Por ejemplo, esos pacientes que te dicen siempre, les duele generalmente la flexión, o sea, cuando se agachan. Entonces dicen, agáchese, muéstrame cómo se está agachando. Porque puede que se agache bien. 99,9% no lo hace bien. ¿Cómo se levanta una silla? Siempre te van a decir, me duele cuando me levanto una silla muy baja. Cuando voy al baño, me levanto, ahí me duele. ¿Cómo duerme? ¿Les duele Valsalva? Cuando está mucho tiempo sentado, el sedente, ¿en qué posición se sientan? No, me duele solamente cuando estoy sentado. Qué raro, ¿no descansa sentado? No, pero yo trabajo, no sé, manejando una micro. Todo el día sentado en retroversión pélvica. ¿Qué significa eso? Que todo el día se está cargando el La anterior. disco. Si a un paciente tú le colocas un cojín lumbar, se le restituye la lordosis y se le fue el dolor. Para siempre. Eso es una causa netamente mecánica. Lo que pasó en Teramo con la señora. Me pasó con la señora, claro. 8 años de dolor lumbar. Que estuvo todo el ¿Por rato qué? sacándola y le dolió la Una cabeza y columna así, una columna y se arranca al todo el día así, andaba sacando la basura de los papeleros en el hospital. Le colocaron un cojín, la mantuvieron 1 hora así en extensión. ¿Le dolía?
¿Ya? Listo. Es la forma. Porque así como... Eso es lo que vamos a ver hoy día. Van a aprender a hacer las cosas bien y cómo enseñárselas a sus pacientes. ¿Ya? Colocaron, cogimos una hora, disminuyeron la nocicepción, y después el gallo le enseñó cómo agacharse, cómo caminar, cómo hacer todo bien, con una posición adecuada. Y la señora llegó a dolor cero. Y la misma señora quiso pasar adelante al escenario y a decir que se le había quitado el dolor de 8 años. Sí. ¿Qué médico te puede hacer eso? Ninguno, ni con cirugía. No sé cuánto era la cama. ¿Ustedes creen que un paciente con una hernia extruida, masiva, digamos, que comprime el ciático severamente, una raíz, tiene un dolor 10 de 10, se opera, queda en cero? No. El dolor sigue, en la mayoría del paciente. Un tercio queda peor, lo que no es poco. Por eso los mismos neurocirujanos de repente tratan de evitar la cirugía, porque nada te asegura de que va a quedar bien. Porque puede que se equivoquen en lo que están evaluando. De hecho, nosotros evaluamos mucho mejor el paciente con dolor lumbar que un médico. Quienes experimentados me refiero, ustedes van a quedar ahora bien para evaluar, bien para tratar, pero probablemente se encuentren con, no sé, con quienes que no, realmente lo único que le piden al paciente con dolor lumbar es la prueba de TEPE y descartan que sea lumbociática. Es dolor lumbar, calor local, posición fetal para dormir, semi-Fowler para acostarse y listo, hasta que se pase. ¿Funciona eso? Sí. El problema es que funciona ¿cuándo? A las 6 semanas, cuando se pasa realmente el dolor lumbar por sí solo. ¿Funciona para siempre? No, el paciente va a volver con a seguir con su mecanismo de... Por eso lo más importante que podemos hacer es la educación, para que no le vuelva. Bien, tenemos la inspección, la anamnesis, las pruebas ortopédicas, que no hay muchas, el examen neurológico, dejo lo más importante que tienen que saber, eso no se lo voy a pasar. Tienen que saber los reflejos, los dermatomas, los miotomas, cómo evaluarlo, los test de tensión neural, recto, perdón, para nervio femoral, nervio cutáneo lateral, nervio obturador, nervio safeno, ¿Qué es? para los nervios. No, que el ruido. ¿Eso es la rodilla? ¿A mí? No. Sí. No, no sé. No. ¿Pues? Sí. Sí, no, eso no. Sí, se Se está quebrando, profe. En la nervio. Ya, la movilización neuromeningia, exactamente. Eso lo vamos a ver el segundo semestre en terapia. Eso es para que los pacientes que queden con dolor irradiado lo podamos tratar. O que su principal síntoma sea dolor irradiado, no lumbar. Eso lo vamos a ver el segundo semestre. Ahora, 90% de los pacientes van a llegar con rectificación lumbar, con dolor a la flexión, y esos pacientes se van a aliviar, lógicamente, a la extensión. El 100% de esos pacientes no sabe que se alivia la extensión, porque le han dicho, no te vayas a acostar boca abajo. Todos los médicos le dicen lo mismo, no te acuestes boca abajo, duerme en posición fetal. Si el dolor discal aliviará dormir en fetal, No. probablemente sí, porque al estar acostado no hay carga del disco. Entonces igual se le va a doler, pero tampoco le hace bien. En cambio, si duerme boca abajo, con un dolor de tipo discal, va a sentir un alivio inmediato. Sí. Incluso puede experimentar una centralización de los síntomas, que van desde el periférico hasta el lumbar. ¿Ya? Entonces estudien ese proceso de centralización del dolor. ¿Ya? Lo describió Mackenzie. ¿Qué es lo que veo yo en un paciente cuando llega entonces? La posición, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo camina, cómo se agacha, y después recién le pido movimientos más analíticos. Si no, me quedo claro con todo lo que ¿Qué es lo que van a hacer generalmente? Se agachan con la columna, se agachan con el centro del cuerpo desplazándolo hacia adelante. O sea, mantienen la pelvis al mismo nivel y van ellos hacia adelante. Lo que le otorga un brazo de palanca de este tamaño. Sí. Así, este brazo de palanca. O sea, si yo sujeto 5 kilos en mi mano, pero estoy agachado mal, multiplíquelo por la distancia que tiene hacia mi disco y ese disco está soportando más del triple de lo que pesa esa carga. ¿Ya? Por eso las fuerzas mal hechas, ¿no es cierto?, son tan importantes corregir. Aunque suene burdo decir fuerza mal hecha. Sí. ¿Ya? Sí, vamos. ¿Qué te duele a ti? Que no le duele. Ahí y bueno, estuvo un tiempo con el glúteo también.
antes y se me pasó después de un tiempo y ahora como se me pasó. Y ahora último me empezó como esta semana, como antes de Terama. No, yo como un mes o menos con el dolor. No, pero ahora ya no. ¿Cuál está? La primera semana acá. ¿Cuándo fue la primera semana? Hace como un mes. Ya. Antes de eso había tenido otro episodio de dolor Sí, lumbar. pero. O sea, van y vienen. Sí. Ya. Eso es bueno, porque en el fondo remite, y remite solo, un tratamiento. Así que tampoco es nada tan grave. No puede ser nada tan grave. ¿Ya? Fue porque como me dolía el glúteo, antes no me había dolido el glúteo. Ya, ahí te asustaste. Sí, por eso. Ahora ya saben por lo menos que el dolor glúteo tampoco es indicador de hernia, así que descansa. ¿Ya? Pueden ser discal, incluso dolor referido de algún punto gatillo, un tender point, de encuadrado lumbar, de psoas, nada dolor al glúteo. ¿Ya? Tranquilo. Segundo, ¿te has dado cuenta de qué te genera esta molestia? ¿Cuándo te comienza? Antes de los certámenes, por el estrés, muchas horas de estudio en el computador, sentado. ¿No te has dado cuenta? No, pero normalmente no es por estrés ni nada de eso, porque si no me hubiera pasado más seguido y han sido como episodios de... Después de este mes fue el año pasado y no fue en fecha de certamen, sino que fue en fecha de vacaciones. Entonces, no debería ser eso. ¿Qué intensidad tiene tu dolor actualmente? Actualmente soportable, porque no me molesta de repente, no se siente mucho rato ¿Llega, sentado. por ejemplo? 3. 2. ¿Eso es en reposo? No, cuando ¿Cuándo te aumenta? aumenta yo creo que es 2, porque en reposo no me duele. No te duele, ya. Perfecto. No duele en reposo. Descartamos entonces el proceso inflamatorio activo. Puede tener inflamación del disco, puede tener, no sé, pero como una edema, pero eso va a doler a la solicitación mecánica. Pero una inflamación, una hernia, por ejemplo, que esté realmente consumiendo el ciático, una lisis de la parte intervertebral, una fisura, cualquier proceso inflamatorio activo no disminuye completamente el reposo. Es más, duele más en reposo, en la noche. Hay pacientes que te van a decir que no me duele en el día, ando bien caminando, pero cuando llego a la casa y me acuesto, ahí me duele más. ¿Por qué puede ser eso? Por el disco. Pero ¿cómo le va a doler el disco en la noche, profe? Si el disco en la noche descansa, no recibe carga. Por la demanda. Se nutre en la noche y se crea un proceso de inhibición. Entonces aumenta su tamaño. Pero si el disco ya está dematoso, eso le va a generar mayor presión. ¿Qué más? ¿Qué haces para aliviar los síntomas? ¿Cómo te duele? No puedo estar sentado mucho rato. Ya, le duele estar sentado. ¿Eso nos parece lógico? No. Sí. O sea, Si está claro. investigado, lógicamente cuando esté sentado, hay muchas estructuras que le pueden provocar dolor. ¿Qué puede ser? Pilatante. Discal, dolor discal, lógico. Por atrás, ligamento interespinoso están En tensión. ocurre un proceso de clip. Hay mucho rato así, y te empiezan ya a sobrecargar mucho y empiezan a mandar estímulos propositivos y dicen, oye cerebro, manda el estímulo de dolor a la Para columna que se porque quiero salir de esta posición porque ya me estoy estirando mucho. El cerebro envía estímulo doloroso, no sé, se pone. Si hago eso me duele también, Dolor de tensión, ya. entonces tengo que no sé, caminar un rato o apoyarme en algo, estar como así. Como apoyarse. Eso sería. ¿Tu dolor es central o unilateral? Sí, es como unilateral. Lado izquierdo. Claro. Y bien abajo, como te agarra el celular. Sí. ¿Te da dolor en el dedo alguna vez? Ya. ¿Te da alguna alteración o algo? No me acuerdo. Creo. Sí. Ya. ¿Tenías síndrome Sí, facetario? tenía todas las pruebas positivas. ¿Puede haber síndrome facetario junto con un problema discal? Sí. Probablemente. Generalmente van de la mano. Porque si disminuye la altura del disco con una discopatía, lo que se sobrecarga más es el pilar posterior. Entonces van a estar más susceptibles a la disminución y a la infiltración. Pero no tengo psicopatía según radiografía que me salía hace 2 semanas. ¿No hay discopatía? No hay psicopatía. ¿En la radiografía? No radiografía. ¿La radiografía de muestra del hueso? No sé. No sé. Eh, Lo que sí es como una leve desviación hacia la izquierda. Parece. Sí. Pero las imágenes se ven No, al final. Una escoliosis. Leve escoliosis. Pero es vertiginoso. ¿Leve curioso? Sí. Lumbar. Sí. Toda la columna. Eso de muy chiquitito, sí, no debe ser mucho. No importa. Aparte que si fuera la escoliosis no tendría por qué haberse pasado el dolor. Eso, ¿no es cierto? No es lógico. Si duele la escoliosis,
mientras esté la esclerosis va a estar el dolor, porque se supone que la sobrecarga de algún lado, generalmente la esclerosis no es la causa. ¿Ya? Ahora, me dices que te duele a la extensión, ¿la flexión nada? Ya, tócate la punta de los pies, que vemos cómo se está moviendo. Arriba. Se agacha bien, echa el poto para atrás. ¿No? Es que es imposible en esta Echa el poto para atrás para poder bajar. La gente con dolor lumbar eso no lo hace. Se mantienen a la misma altura y van ellos para adelante. Ya, esa es una de las primeras consideraciones. No, No te vayas a ir para atrás. Pégate aquí. anda con la banda Para sonora. adelante. En rectificación misma. No puede. Ya. ¿Y en retroversión cólica ahora? Un poco de molestia. Bien. Ahora veamos la extensión. ¿Cómo hace la extensión? ¿Le puedes sacar la bolera? ¿Ya se lo ve? Ya, hacete la talla. Haz la extensión que te duele. Ya. Solamente estás teniendo es netamente una sobrecarga en esta zona. ¿Se entiende, no? Hazlo. Miren, nada, se quiebra todo ahí. Me extraña que se Hola, quiebre hola. solamente. ¿Lo Hola. puedes hacerlo? Miren acá. Ahí está. Sí. Mira. ¿Sí? Está claro que esto no está yendo a extensión para nada. Toda la extensión se está provocando en este segmento. ¿Sí? Yo ya no me pueden evaluar porque si no... ¿Cuánto te dolió cuando hiciste la extensión? ¿Cuánto te duele cuando haces esa extensión? Un 2. Ese es el punto que se quiebra. Vamos a un segmento más arriba. Úsate de la SOS. Y vamos de nuevo a la extensión. Ahora trata de localizar en ese segmento la extensión. No puedo. A ver tú. Igual se quiebra abajo. Igual se quiebra abajo. Ahora tú vas a la extensión hasta el segmento donde está la cinta. Más. Vuelve. Igual quiebra abajo. Ahora no está la Igual. Igual. Sí, ya. Duele menos. ¿Se quiebra arriba, abajo igual? Sí. Pero en Es como que parte el movimiento ahí. Sí. Parte ahí. Ahí estamos con una alteración del patrón de movimiento. Más que si fuera articular, por ejemplo, yo podría decir Ya me ganamos todos. la charnela toracolumbar y L1, L2, L3 no van a la extensión, están bloqueadas. Porque todo el movimiento se produce en L4, L5, L5, L1, que son estos segmentos de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Terapia manual, movilizo, y le doy la posibilidad de ir a la extensión a toda esta vértebra. Para saber si lo puedo hacer así o no, basta con que yo, con la misma mano, ya, en este caso con la cincha, lo que hice fue bloquear y pedirle al paciente que haga el movimiento hasta ese nivel. ¿Ya? ¿Para qué? Para reproducir lo que yo quería. Llegar con el movimiento a este nivel y que la extensión se produjera ahí. Pero ¿qué ocurre? Que antes de que el paciente llegue al nivel que yo quiero reclutar, acá arriba, el movimiento ya se produjo acá abajo. ¿Qué significa esto? Que no importa que yo le dé movilidad a estas vértebras para que puedan ir la extensión, siempre se va a provocar el movimiento acá abajo. ¿Por qué? Porque el movimiento parte aquí. Entonces es una alteración ya no artrokinemática, sino que de patrón motor. En la extensión, el patrón de movimiento que tiene él, de reclutamiento, el que está alterado. Y eso es lo que hay que rehabilitar. Entonces es más complejo aún porque con terapia manual podríamos haberlo sacado en una sesión. Sí. ¿Sí? La extensión, eso se lo tiene que aprender para el examen, tiene, al igual que cuando yo hago la extensión cervical, tiene un patrón de reclutamiento normal, para que no se produzca el pensamiento, ¿no es cierto?, o cualquier tipo de disfunción. Tiene un reclutamiento típico, que involucra el desplazamiento anterior de la pelvis, ¿no es cierto?, el reclutamiento hacia abajo de la columna dorsal inferior, la charnela toracolumbar y la lumbar completa. Él está quedándose solamente en este movimiento. Entonces hay una rigidez de aquí para arriba. De arriba hacia abajo. ¿Ya? Por eso, Silvio, estando rectificado como está, tiene dolor a la extensión. Porque el movimiento es el que está alterado. Entonces tú tienes una alteración del movimiento. ¿Ya? Lo que hay que hacer es que hagas una extensión indolora. Y hay que reclutar el movimiento de la extensión. ¿Sí? Es así de simple. Ese es tu problema.
Y que nadie te diga otra cosa porque realmente eso le da diciendo un pensamiento lógico que eso es lo que hay. Entonces lo que tú tienes que hacer es volver a aprender a explicar. De 0 Te años. explicar bien. Y la mayoría de nosotros que Sí, estamos nace acá, de nuevo. Nace de nuevo. la mayoría de los que estamos acá vamos a ver que vamos a tener problemas para saber cómo agacharnos. No nos vamos a poder agachar. Y lo vamos a ver así. ¿Ya? Pónganse todo de pie. Vamos a ver otro problema cuando aprendamos el tratamiento. Vamos a ver la parte de oración. ¿Qué hacemos todos? ¿Qué vamos a hacer? Todos ubíquense en pareja frecuentemente. Uno evalúa y el otro lo hace. Y nada en las 5 segundos. De nuevo, de nuevo. ¿Se vio? No. Ya repetimos un patrón de reclutamiento. Todo acá arriba y nada acá abajo. Ya, vamos, sigamos. Lección ahora. Retroversión pélvica. ¿Todos pueden hacer retroversión pélvica? Retroversión pélvica. Y manteniendo la retroversión pélvica. Haga la pelvis. Manteniendo la retro, intenten ir hacia adelante. ¿A alguien le duele eso? ¿Qué Sí. corto? ¿Te duele? Sí. A mí igual me duele eso. ¿Qué corto? Esa es como reproducir el dolor discal. El paciente llega así, tú vas para adelante, eso es lo que él experimenta, lo que a él le duele. Sí, duele. No, pero no me duele. Ya, ahora, háganlo de nuevo y vean hasta dónde son capaces de llegar. Manos atrás, rectificación, y traten de ir hacia adelante y vean hacia dónde pueden llegar cuando comienza el dolor. Yo puedo hasta ahí, ahí ya me duele. Ahí nomás. Sí, me duele. Yo digo, ¿qué Te limita el movimiento. Después se va a la extensión, manos a nivel de la cresta ilíaca y nos vamos a sentar hacia donde pueda. ¿Pero con retroversión o normal? No, cuando uno hace extensión la pelvis va a No, sí, con cuidado. Limbo. ¿Me duele más la extensión? Tan, 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 tan. ¿Todo bien? Sí. Ya, no lo hago más para que no quede tan dolorido. Ya estamos mal. Y fue tarde eso. Ahora, después ves la ropa. ¿Qué es lo que nos queda? Ver inclinaciones laterales. ¿Ya? Entonces, ver inclinaciones laterales. Lo que debería ver es que está la pelvis y la columna hace esto. La hace hacia ambos lados. ¿Ya? No. Todos mirando acá. ¿Ya? Para cualquier lado. ¿Ya? Eso a la derecha, al otro lado. Está más recto. Recto, se quiebra todo acá. ¿Ya? Eso es una alteración, no debería ser más ahí. ¿Ya? Bien, lo demás es rotación. Pero el dolor lumbar influye mucho en la rotación, no debería. No debería, ¿por qué? Porque la rotación en nivel lumbar es de 2 grados, 3 grados, no hay más. En ese momento vamos a moverse 3 grados, así que no debería influir. Si a un paciente le duele esto, ¿ya? Es porque tiene una alteración del movimiento y generalmente lo hacen muy seguido. Por ejemplo, operadores que están aquí y girando todo el día haciendo esto. ¿Ya? Eso genera un cizallamiento de la misma forma que genera el cizallamiento del menisco cuando uno hace esto. Entonces el disco intervertebral, cuando uno está rotando, es el que comienza a sufrir también. ¿Vale? Las temporeras cuando llegan las Claro. Pero si tú evalúas a temporeras, todas tienen dolor lumbar, pero muy bajo, mantenido a raya, lo controlan bien. Pero una esposa de un empresario que estuvo viendo, no sé, el soldado Ryan que dura 3 horas, quedó con dolor lumbar y va a médico de resonancia y toda la cuestión. ¿Ya? Porque no tienen buena tolerancia al dolor. Titanic. Qué buen dolor. El lobo de Wall Street. Vamos con la parte corrección. Lo tuyo es un problema de movimiento y te puedes corregir solo el patrón de la siguiente forma. En sedente, lo tomas aquí, localizas el segmento que te duele y te vas más arriba. Y con los codos doblados, aquí, haces esto. ¿Ya? Te recomiendo que lo hagas en sedente primero. Tiene que ser con una banda rígida. Sí, porque si elástica voy a llegar hasta acá con los brazos. Otra vez. Y
y vas cambiando el segmento hasta que encuentres uno que te La alivie. otra vez cuando el profe. Por ejemplo aquí, Sí, no, entonces estás sentado. Estás sentado con las manos acá y comienzas a trabajar extensión localizada en el segmento. Varias repeticiones. Eso se llama movilización con movimiento, de Mulligan. ¿Pero así o sentado o bien No, sentado? sentado bien. Ah, ya. Bien sentado. Mulligan. No, O las Paul, manos son las Paul, que ¿no? empujan hacia adelante y llevan la columna en la extensión. Pero tienes que hacer el movimiento que tú, o sea, en el segmento que tú quieres. ¿Ya? ¿Cuántas repeticiones pueden ser? Por segmentos generalmente se trabajan con 30 repeticiones, 30 repeticiones, hasta que el paciente lo logre. Por ejemplo, si lleva 50 y todavía no logra hacerlo, Lánzate. las manos debajo del pecho. Aquí. En los Inténtalo hacer extensión ahora. Estirando los codos. Ya, baja. Intenta llegar solamente hasta este nivel. Baja. Todavía esquiva tu nivel. Hasta este nivel. ¿No? Hasta ahí. ¿Ahí está de duele ya? Ahí no le duele todavía. Sigue hasta este nivel. Ahí te duele. Ya, baja. Entonces ya sabes que si uno genera una presión acá y te dice llega hasta este nivel, hasta ahí nomás. Baja. Y no hay dolor, podemos repetir el movimiento hacia este nivel. No hagas fuerza de paravertebrales, trabaja solamente con tus brazos, que tus brazos te lleven a la extensión, hasta ahí nomás. Y ahí podemos hacer extensión localizada. ¿Ya? Eso ya es tratamiento de terapia manual. Ahora, por el solo, en cuadrupedia, perro gato, localiza aquí. Haz toda la extensión acá. Si te duele, para y me dices. Ahí ya duele. Bueno. Localiza más arriba. Hasta ahí nomás. Y aplana. Abajo y aplana. No alcanzo a dejar que la pelvis vaya a mucha anteversión para que no se reclute el segmento L5-C1 y le duela. Entonces aquí yo puedo trabajar incluso con una misma banda y haciéndole que la extensión la realice este segmento. ¿Ya? Aquí, charnela. Ahí. Eso no debería molestarte porque está moviendo acá arriba. ¿Ya? Pero si baja un poco más y va más a la anteversión, llega a este nivel y se produce la molestia. ¿Ya? Es solamente una disfunción del movimiento, así que tienes que trabajar estos dos ejercicios que te di. El sentado, hasta que logres activar esa zona, y el perro gato. Perro gato. Bien, ¿qué hora es? ¿Está el tratamiento? Así es, 5 minutos de descanso, vamos a hacer la evaluación y empezamos con el tratamiento de ahora.